Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Gálatas 4 del 1 al 31. La adopción es solo mediante Jesucristo. Dijo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. No se vuelvan a la esclavitud, pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Alegoría de la libertad en Cristo. Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la
que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero, así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Meditemos. Pablo emplea la ilustración de la esclavitud para mostrar que antes de que Cristo viniera y muriera por el pecado, las personas estaban sometidas al dominio de la ley, pensando que la ley podía salvarlas. Se esclavizaban a ella tratando de cumplirla, pero no lograban hacerlo. Ahora, al creer en Cristo, los que éramos esclavos somos hijos de Dios y tenemos una relación íntima con Él. Gracias a Cristo no tenemos razón para temer a Dios, sino que podemos acercarnos a su presencia con toda confianza, sabiendo que nos recibirá como miembros de su familia. Jesús nació de una mujer, fue un ser humano, nació judío, entonces debía seguir la ley de Dios y cumplirlo a la perfección. Por lo tanto, Jesús fue el sacrificio perfecto, ya que, aun siendo humano, nunca pecó. Su muerte compró la libertad de quienes estamos esclavizados al pecado, para que pudiéramos pertenecer a la familia de Dios. Pregunto, ¿ha perdido usted la alegría? Pablo pensaba que los gálatas habían perdido la alegría de su salvación a causa del legalismo. Esto sucede porque el legalismo, 1, hace que la gente se sienta culpable en vez de amada. 2, procede desprecio por uno mismo en vez de humildad. 3. Pone más importancia en los logros de las personas que en las relaciones personales. 4. Enseña cuánto hemos fallado en vez de lo mucho que hemos logrado a causa de la obra de Cristo en nuestra vida. Si se siente cargado de culpa e incompetente, pregúntese si está viviendo por fe en Cristo o si está tratando de cumplir las exigencias y las expectativas que otros demandan de usted. Pablo llevó a muchas personas a Cristo y las ayudó a madurar espiritualmente. Una razón de su éxito como padre espiritual probablemente fue su gran preocupación por sus hijos espirituales. Comparó los dolores de parto con el dolor que sintió a causa de la infidelidad de los nuevos creyentes. De manera similar, nosotros debemos interesarnos por los que son nuestros hijos espirituales. Cuando lleve a las personas a Cristo, ayúdeles a crecer en fe. La gente recibe la salvación a causa de su fe en Cristo, no por sus acciones. Pablo, a quienes son esclavos de la ley, representados por Ismael, el hijo de Agar, la esclava de Sara, con quienes son libres de la ley, representados por Isaac, el hijo de Sara y la esposa de Abraham. Pablo les recuerda a sus lectores la historia de Génesis 21 y considera la burla de Ismael hacia Isaac como persecución. Explica que esa persecución contra los cristianos y gentiles nacidos por el poder del Espíritu continúa de parte de los judaizantes nacidos por el esfuerzo humano, quienes insisten en cumplir la ley a fin de ser salvos. En esta ilustración, Pablo estaba usando una manera de debatir que era común en esos días. Estaba explicando
que lo que sucedió entre Sara y Agar sirve como una ilustración de relación entre Dios y la humanidad. Señaló una gran verdad espiritual ilustrada en esa historia: la superioridad del cristiano sobre el judaísmo. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por esta enseñanza, por tu palabra, Señor, que llega nuevamente a nuestra vida y va transformándonos y va haciéndonos crecer espiritualmente. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a entender lo que tu Espíritu Santo nos está revelando. Ayúdanos a ponerlo en obra. Te pido por favor, Señor, que seamos hijos tuyos maduros, que vayamos trabajando en ellos, Señor, que esos pequeños detalles que tienes tú con nosotros todos los días, Señor, los valoremos. Gracias, Padre, por este día, y te pido perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido. Ayúdanos a ver nuestros errores para poderlos corregir y estar bien delante de tu presencia. Te pido por todos los oyentes, mi Señor, bendícelos. Ayúdanos a todos a alcanzar esa salvación, a permanecer en esa salvación. Te lo pido, mi Señor Jesús. Amén. Gálatas 5 del 1 al 26. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. La libertad cristiana. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llamó. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los que los perturban también se mutilaran. La libertad y el amor. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Conflictos entre el espíritu y la carne. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto,
como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Meditemos. Cuando Pablo dijo, Cristo no les servirá de nada, estaba explicando a los gálatas que si se circuncidaban para adquirir el favor de Dios, con esa acción estarían rechazando su gracia, diciendo que el sacrificio de Cristo no habría sido suficiente para la salvación. Obedecer la ley no hace más fácil que Dios nos salve. Lo único que podemos hacer para ser salvos es aceptar su gracia inmerecida por medio de la fe. No podemos ganar el amor ni el favor de Dios por medio de nuestras acciones. La circuncisión simboliza que tenían el linaje correcto y cumplirán con las exigencias de la religión. Ni el esfuerzo, ni la disciplina, ni la conducta moral pueden salvarnos. Si alguien pensara adquirir el favor de Dios por medio de la circuncisión, también tendría que obedecer por completo el resto de la ley. Irónicamente, tratar de adquirir la salvación por cumplir las leyes de Dios solo causa separación de Él. Somos salvos por la fe, no por nuestras acciones. Sin embargo, los que hemos sido perdonados por Dios, respondemos a su gracia con amor por otros y por Dios. El perdón de Dios es completo y Jesús dijo que los que han sido perdonados mucho amarán mucho. Lucas 7:47 lo afirma. Ya que la fe se expresa por medio del amor, usted puede considerar su amor por los demás como una medida de su fe. Un poquito de levadura hace que toda la masa suba. Una sola persona equivocada entre los creyentes puede confundir a los demás. La persecución que Pablo experimentaba mostró que él predicaba la verdadera buena noticia. Pablo hace una distinción entre el libertinaje y la libertad. El libertinaje o el abuso de la libertad a fin de pecar no es libertad en absoluto, más bien es esclavitud al pecado, a otros, a la naturaleza pecaminosa. Los cristianos no debemos ser esclavos del pecado, porque hemos sido librados para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio de nuestro servicio a otros por amor. Cuando los creyentes dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar a otros hermanos, dejamos de ver lo bueno en ellos y solamente nos fijamos en sus defectos. Entonces, pronto perdemos nuestra unidad. Le pregunto, ¿ha estado hablando a espaldas de alguien? ¿Ha estado fijándose en las debilidades de los hermanos en vez de en sus puntos fuertes? Tenga presente el mandato de Jesús de amar a otros como a sí mismo, como lo dice en Mateo 22:29. Si comienza a sentir ganas de criticar a alguien, mejor deténgase y piense en las cualidades positivas de esa persona. Cuando tenga algún problema con alguien, hable con esa persona directamente y con amor, y no comience a esparcir chisme. Si su anhelo es tener la cualidad que se menciona en Gálatas 5:22-23, entonces sabe que el Espíritu Santo lo está guiando. Sin embargo, tengan cuidado de no cumplir sus sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo implica el deseo de escuchar su dirección, la disposición a obedecer la palabra de Dios y la sensibilidad para discernir entre sus propios sentimientos y los impulsos que los comunica el Espíritu Santo. Busque ser guiado y controlado por el Espíritu Santo cada día de su vida. Entonces, las palabras de Cristo estarán en su mente. El amor de Dios motivará sus acciones y el poder del Espíritu Santo lo ayudará a controlar
sus deseos egoístas. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que el día de hoy traes a nuestra vida. La revelación, mi Señor, que nos has hecho libres para gozarnos en el amor, en la paciencia, en el gozo, en la bondad, en la misericordia. Ayúdanos a no regresar a la esclavitud, a los chismes, a las murmuraciones, a los pleitos, a las contiendas. Apártanos, Señor, de todos nuestros deseos de la carne. Ata nuestras carnes, Padre, y deja que nos gocemos en los frutos del Espíritu, Padre. Te pido bendición por todas las personas que están escuchando, mi Señor, este audio. Ayúdanos a entender, ayúdanos a aplicar la palabra a nuestras vidas, ayúdanos a cumplir lo que tú nos estás pidiendo, Señor Jesús. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gálatas 6 del 1 al 18. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Declaraciones finales. Miren, con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, traten de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Meditemos. Ningún cristiano debería pensar jamás que es totalmente independiente, que no tiene necesidades de ayuda de otros o que está exento de deber de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, funciona apropiadamente cuando los miembros trabajan juntos para el bien común. Cuando alguien hace lo mejor que puede, se siente satisfecho de haber dado su máximo esfuerzo y no ve la necesidad de compararse con otros. Hay distintas razones por las cuales la gente se compara con otras personas. Algunos lo hacen para identificar las debilidades de otros y sentirse mejor de sí mismo. Otros sencillamente quieren asegurarse de que están haciendo lo correcto. Cuando se sienta tentado a compararse con alguien, fíjese en Jesucristo, en su ejemplo,
que lo inspire a dar su máximo esfuerzo. Amén. Y Pablo dice que los alumnos deben suplir las necesidades materiales de sus maestros. Es fácil recibir el beneficio de una buena enseñanza bíblica y pasar por alto las necesidades económicas y físicas de nuestros líderes espirituales. Debemos cuidar de nuestros maestros con gusto y generosidad, no de mala gana o con pesar, para honrarlos y mostrarles nuestro aprecio por todo lo que hacen. Si usted siembra semillas de maíz, sería verdaderamente sorprendente que salieran calabazas. La ley natural es que uno cosecha de lo mismo que siembra. Este principio también aplica en otras áreas de la vida. Por ejemplo, si alguien murmura de sus amigos, perderá su amistad. Cada acción tiene consecuencias. Si siembra egoísmo, cosechará aflicción y maldad. Pero si siembra servicio a Dios, cosechará alegría y vida eterna. Pregunto, ¿qué está sembrando usted? Oremos. Señor Jesús, Padre hermoso, maravilloso, te doy gracias por este día que me permites entregar la palabra. Que llegue, Señor, a esas personas que la necesitan para ese cambio de vida, para conocer de ti, mi Señor Jesús, que abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, que esté en su corazón atento, Padre, para ese cambio que se necesita. Ayúdanos, Señor, a sembrar con gozo, con alegría, Señor, para el reino de los cielos. Ayúdanos a dar todo lo mejor de nosotros, Padre. A traer a esas personas a tus caminos, mi Señor, a que te conozcan como nosotros hemos conocido hoy de ti. Te pido que si alguien está enfermo, en el nombre de Jesucristo, reciba la sanidad, Padre. Se vaya toda enfermedad, se vaya todo lo que esté estorbando en su cuerpo. En el nombre de Jesús, quede libre, sano, Padre. Te lo pido. Si alguien está pasando por otras situaciones, mi Señor, difíciles y complejas de la vida, tome el control. Si aquella persona levanta su mano y dice, sí, Señor Jesús, necesito de ti, que sea tu Espíritu Santo trabajando, Señor, y guiando a estas personas. En tus manos pongo, Señor, a todos los oyentes. Bendícelos, mi Señor, que sigan recibiendo tus bendiciones y sigan aprendiendo de ti. En el nombre de Jesucristo así sea. Amén. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.